Hay momentos en la vida en los que todo parece estar en su lugar y aún así, algo dentro de uno mismo permanece inquieto. Como si existiera una distancia invisible entre lo que se tiene y lo que realmente se siente. Una especie de eco silencioso que susurra en los rincones de la mente, ¿es esto todo? Esa pregunta no es nueva. No pertenece a una época ni a una cultura específica. Ha viajado con la humanidad desde sus primeras civilizaciones, atravesando templos antiguos, filosofías orientales, escritos griegos, religiones milenarias y, más recientemente, laboratorios de psicología moderna. Es la misma pregunta que, en esencia, intenta responder la hipótesis de la felicidad: ¿qué significa realmente ser feliz y por qué parece tan difícil alcanzarlo incluso cuando todo indica que deberíamos serlo? En un mundo que avanza a una velocidad casi inhumana, donde las metas se multiplican y las expectativas crecen sin descanso, el ser humano moderno vive atrapado en una paradoja inquietante. Nunca antes ha tenido tanto acceso a comodidades, información y oportunidades, y, sin embargo, nunca antes se ha sentido tan desconectado, tan ansioso, tan fragmentado por dentro. La felicidad se ha convertido en un objetivo constante, casi obsesivo. Se persigue en logros profesionales, en relaciones, en viajes, en objetos, en validación externa. Se busca en el reconocimiento, en la estabilidad económica, en la acumulación de experiencias. Pero, de alguna manera, siempre parece escurrirse entre los dedos. Como si fuera un horizonte que se aleja cada vez que uno cree haber llegado. Y entonces surge la frustración. Porque la promesa implícita es clara: si haces todo bien, si tomas las decisiones correctas, si trabajas lo suficiente, deberías ser feliz. Pero la realidad rara vez sigue ese guión. Hay personas exitosas que se sienten vacías. Personas rodeadas de amor que experimentan soledad. Personas que lo han logrado todo, pero que, en el silencio de la noche, sienten que algo esencial sigue faltando. Lo que hace que esta búsqueda sea aún más desconcertante es que muchas veces el obstáculo no está fuera, sino dentro. La mente humana, lejos de ser un sistema perfectamente racional y alineado, es un territorio complejo, lleno de contradicciones, impulsos y conflictos internos. Es capaz de desear una cosa y actuar en dirección opuesta. Puede saber que le haría bien y aún así evitarlo. Puede reconocer la importancia de ciertos valores y, sin embargo, perderse en distracciones superficiales. Esa desconexión interna es uno de los grandes misterios de la experiencia humana. Y es aquí donde comienza a revelarse una verdad incómoda pero profundamente liberadora: la felicidad no es simplemente una cuestión de circunstancias externas. No es una recompensa automática por hacer las cosas correctas. Tampoco es un estado permanente que se alcanza y se mantiene sin esfuerzo. La felicidad, en su forma más auténtica, es un proceso. Un equilibrio delicado. Una construcción interna que requiere comprensión, intención y, sobre todo, una reconciliación profunda con uno mismo. A lo largo de esta narración, se desplegará una exploración que no solo busca explicar qué es la felicidad, sino también por qué tantas ideas comunes sobre ella están equivocadas o, al menos, incompletas. Porque durante siglos, distintas tradiciones han ofrecido respuestas fragmentadas: algunas enfatizan el placer, otras la virtud, otras el desapego, otras el propósito. Pero lo que hace única esta perspectiva es su intento de unir esas piezas dispersas. De encontrar puntos de convergencia entre la sabiduría antigua y la ciencia moderna. De construir un mapa más completo, más humano, más realista. Este no es un viaje superficial. No se trata de frases motivacionales vacías ni de promesas instantáneas. Es un recorrido que invita a mirar hacia adentro, a cuestionar supuestos, a reconocer patrones invisibles que influyen en cada pensamiento, en cada emoción, en cada decisión. Porque, en el fondo, la pregunta no es solo cómo ser feliz. La verdadera pregunta es:
¿Qué partes de nosotros mismos están en conflicto y cómo podemos aprender a vivir en armonía con ellas? Imagina por un momento que dentro de cada persona existen múltiples voces. Algunas impulsivas, otras reflexivas. Algunas buscan placer inmediato, otras persiguen significado a largo plazo. Algunas temen el cambio, otras lo anhelan. Y en medio de ese diálogo constante, la vida se va definiendo. A veces, esas voces cooperan. Pero muchas otras veces, se enfrentan. Y cuando eso ocurre, aparece la sensación de estar perdido, de no entender por qué uno mismo sabotea sus propios deseos, de sentirse dividido entre lo que se quiere y lo que realmente se hace. Esa división interna no es un defecto. Es una característica fundamental de la mente humana. Y comprenderla es el primer paso hacia una vida más plena. Porque cuando alguien deja de luchar contra sí mismo, cuando empieza a observar sus pensamientos sin juzgarlos, a entender sus emociones en lugar de reprimirlas, a integrar sus contradicciones en lugar de negarlas, algo comienza a cambiar. No de forma abrupta. No como una transformación instantánea, sino como un proceso gradual, casi imperceptible al principio, pero profundamente poderoso con el tiempo. Es en ese espacio donde surge una nueva forma de felicidad. No una felicidad dependiente de circunstancias externas, sino una que se construye desde adentro. Una que no elimina el dolor, pero lo integra. Una que no evita los desafíos, pero los transforma en oportunidades de crecimiento. Una que no promete perfección, pero sí coherencia. A medida que esta exploración avance, se irán revelando ideas que, en apariencia, pueden parecer simples, pero que en su aplicación tienen el poder de redefinir la forma en que una persona entiende su vida. Ideas que invitan a cuestionar lo que se ha dado por hecho. Ideas que muestran que muchas de las luchas internas no son personales, sino universales. Ideas que, si se comprenden profundamente, pueden cambiar no solo cómo se vive, sino cómo se siente cada momento de esa vida. Porque, al final, la felicidad no es un destino lejano reservado para unos pocos. Es una posibilidad real. Pero no se encuentra donde la mayoría la busca. Se construye donde pocos se atreven a mirar. Hay una imagen poderosa, casi cinematográfica, que atraviesa el corazón de la hipótesis de la felicidad. Una metáfora tan simple en apariencia que podría parecer infantil, pero tan profunda en sus implicaciones que, una vez comprendida, resulta imposible volver a verse a uno mismo de la misma manera. Es la imagen de un jinete montando un elefante. El jinete representa la mente consciente, la voz que razona, que planifica, que analiza. Es la parte que cree tener el control. La que establece metas, toma decisiones y construye narrativas sobre quién es y hacia dónde va. El elefante, en cambio, representa todo lo demás, las emociones, los impulsos, los hábitos, los instintos, los deseos profundos que no siempre se expresan con palabras. Es enorme, poderoso, antiguo. Y, sobre todo, no siempre escucha. Durante mucho tiempo, el ser humano ha vivido bajo una ilusión reconfortante, la idea de que el jinete es el que realmente dirige el camino. Que la razón gobierna, que la voluntad domina, que la lógica decide. Pero la realidad es más compleja y, en muchos casos, más incómoda. Porque el elefante es mucho más fuerte. En la vida cotidiana, esta dinámica se manifiesta de formas sutiles pero constantes. Una persona decide empezar una dieta, convencida de que esta vez será diferente. El jinete ha hablado con claridad, ha establecido reglas, ha trazado un plan. Pero cuando llega el momento crítico, cuando aparece el cansancio, el estrés o la tentación, el elefante toma el control. Y, de repente, todas esas decisiones racionales se desvanecen. No es falta de inteligencia. No es debilidad moral. Es la naturaleza misma de la mente. El elefante no responde a argumentos.
Responde a emociones, asociaciones, recompensas inmediatas. Y si no está alineado con el jinete, si no comparte su dirección, simplemente seguirá su propio camino. Esta desconexión es una de las fuentes más profundas de frustración humana. Porque el jinete, al no comprender la verdadera dinámica, tiende a culparse. Cree que debería poder controlar cada pensamiento, cada impulso, cada acción. Y cuando falla, porque inevitablemente falla, interpreta ese fracaso como un defecto personal. Pero lo que está ocurriendo es otra cosa. Lo que está ocurriendo es una lucha interna entre dos sistemas que funcionan con reglas completamente distintas. El jinete es lento, deliberado, lógico. El elefante es rápido, emocional, automático. Uno piensa en el futuro. El otro vive en el presente. Uno busca coherencia. El otro busca supervivencia y placer. Y la vida, en muchos sentidos, es el arte de aprender a hacer que ambos trabajen juntos. Porque intentar controlar al elefante únicamente con fuerza de voluntad es una batalla perdida. Es como intentar detener una tormenta con las manos. Puede funcionar por un momento, pero tarde o temprano, la energía acumulada encontrará una salida. La verdadera transformación comienza cuando el jinete deja de intentar dominar al elefante y empieza a entenderlo. Cuando observa sus patrones, reconoce sus miedos, identifica sus deseos. Cuando deja de verlo como un enemigo y empieza a tratarlo como un aliado potencial. Porque el elefante, aunque indisciplinado, tiene un poder inmenso. Es el que sostiene la motivación a largo plazo. El que permite experimentar alegría genuina. El que impulsa la creatividad, la pasión, el amor. Sin él, la vida sería una secuencia fría de decisiones racionales, sin emoción, sin energía, sin significado. Pero para acceder a ese poder, el jinete necesita aprender un lenguaje diferente. No basta con dar órdenes. Hay que crear condiciones. Las emociones no cambian con argumentos, cambian con experiencias. Con repetición. Con asociaciones positivas. Con entornos que refuercen el comportamiento deseado. Un ejemplo claro se encuentra en la forma en que las personas desarrollan hábitos. No es la lógica la que construye la disciplina, es la consistencia emocional. Es la repetición de pequeñas acciones que, con el tiempo, reconfiguran el elefante. Es la creación de rituales que reducen la fricción y facilitan el movimiento en la dirección correcta. Cuando el entorno apoya al jinete, el elefante comienza a seguirlo. Cuando las acciones se alinean con recompensas internas, el cambio se vuelve sostenible. Pero cuando hay conflicto, cuando el jinete quiere una cosa y el elefante otra, aparece la tensión. Y esa tensión, mantenida en el tiempo, se convierte en agotamiento. Por eso, muchas personas no fracasan por falta de conocimiento, sino por falta de alineación interna. Saben lo que deberían hacer. Lo entienden perfectamente. Pero no logran hacerlo de forma consistente porque su elefante no está convencido. Y aquí emerge una de las ideas más transformadoras de esta lección: el autocontrol no es solo fuerza de voluntad, es diseño. Diseño de hábitos, de entornos, de rutinas. Diseño de una vida que facilite las decisiones correctas en lugar de depender constantemente de la resistencia interna. Es la diferencia entre luchar contra uno mismo y construir una versión de uno mismo que naturalmente se mueve en la dirección deseada. En este sentido, la libertad no consiste en hacer lo que uno quiere en cada momento. Consiste en crear las condiciones para querer lo que realmente importa. Y eso requiere paciencia. Porque el elefante no cambia de un día para otro. No responde a decisiones aisladas. Responde a patrones sostenidos en el tiempo. A experiencias repetidas que, poco a poco, reconfiguran su forma de reaccionar. Es un proceso invisible, pero profundamente real. Cada pequeña acción cuenta. Cada elección,
por insignificante que parezca, envía una señal. Y con el tiempo, esas señales se acumulan hasta que el elefante empieza a moverse de forma diferente. En ese momento, algo cambia. Las decisiones que antes requerían esfuerzo se vuelven naturales. Las resistencias disminuyen. La coherencia interna aumenta. Y, por primera vez, el jinete y el elefante comienzan a caminar en la misma dirección. No es perfección. No es control absoluto. Es armonía. Una armonía dinámica que requiere ajuste constante, pero que permite experimentar una forma de vida mucho más fluida, más auténtica, más alineada. Porque cuando la mente deja de estar dividida, cuando las diferentes partes del yo dejan de competir y empiezan a colaborar, la energía que antes se perdía en conflicto interno se libera. Y esa energía puede utilizarse para construir, para crear, para conectar, para vivir. Esta lección no elimina las dificultades. No promete un camino sin obstáculos. Pero ofrece algo mucho más valioso, una comprensión profunda de cómo funciona la mente y, con ella, la posibilidad de trabajar con ella en lugar de contra ella. Porque al final, la pregunta no es si el elefante existe. La pregunta es, ¿está luchando contra el jinete o está avanzando junto a él? Existe una escena silenciosa que se repite millones de veces en la vida humana. Una persona alcanza algo que deseaba profundamente, un ascenso, una nueva casa, una relación soñada, un logro largamente perseguido. Durante un instante, un breve y luminoso instante, todo parece alinearse. Hay emoción, hay orgullo, hay una sensación casi eléctrica de plenitud. Y luego, lentamente, casi imperceptiblemente, esa sensación comienza a desvanecerse. No desaparece de golpe. Se diluye. Se normaliza. Se convierte en parte del paisaje cotidiano. Aquello que una vez fue extraordinario pasa a ser simplemente lo que es. Y entonces, en algún rincón de la mente, vuelve a surgir la misma pregunta, ¿qué sigue ahora? Esta dinámica, tan universal como invisible, es una de las claves centrales que atraviesan la hipótesis de la felicidad. Una verdad que desafía una de las creencias más arraigadas de la cultura moderna, la idea de que la felicidad se encuentra en la acumulación de logros, posesiones o experiencias externas. Porque, si eso fuera completamente cierto, la historia humana sería muy distinta. Las personas más exitosas serían las más felices de manera constante. Aquellos que han alcanzado metas extraordinarias vivirían en un estado permanente de satisfacción. Y, sin embargo, la realidad cuenta otra historia. La razón se encuentra en un fenómeno profundamente humano, la adaptación. La mente tiene una capacidad extraordinaria para acostumbrarse. Para ajustar su línea base emocional en función de las circunstancias. Para transformar lo nuevo en normal. Lo excepcional en cotidiano. Es un mecanismo evolutivo. Una herramienta que permitió a los seres humanos sobrevivir en entornos cambiantes. Adaptarse rápidamente significaba no quedarse atrapado en el pasado, no depender de condiciones específicas para funcionar. Pero en el mundo moderno, este mismo mecanismo crea una paradoja. Porque lo que una vez se percibió como una fuente de felicidad, deja de serlo con el tiempo. Un nuevo teléfono deja de emocionar después de unos días. Un aumento de ingresos mejora la calidad de vida, pero pronto redefine lo que se considera suficiente. Un logro importante se convierte en un punto de partida para nuevas expectativas. Y así, la mente entra en un ciclo constante de búsqueda. No porque sea defectuosa, sino porque está diseñada para hacerlo. Este fenómeno se conoce como la cinta hedónica. Una especie de cinta de correr emocional en la que, sin importar cuánto se avance, siempre parece que se está en el mismo lugar. Se corre más rápido, se alcanzan más cosas, pero la sensación de fondo no cambia de forma proporcional. Y esto tiene implicaciones profundas.
Porque si la felicidad dependiera exclusivamente de lo externo, entonces estaría condenada a ser temporal. Siempre ligada a la novedad. Siempre dependiente de lo que aún no se tiene. Pero hay algo más. No es solo la adaptación lo que moldea la experiencia, es también la percepción. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y experimentarla de formas completamente distintas. Lo que para una es una bendición, para otra puede ser insuficiente. Lo que para una representa estabilidad, para otra puede sentirse como estancamiento. La realidad, en muchos sentidos, no es lo que ocurre, sino cómo se interpreta. La mente no es un espejo pasivo que refleja el mundo tal como es. Es un sistema activo que selecciona, filtra, interpreta y da significado a cada experiencia. Y ese significado, más que los hechos en sí, es lo que determina el estado emocional. Esto significa que la felicidad no es simplemente una consecuencia de circunstancias externas, sino una construcción interna. Una construcción que depende de la atención, de la interpretación, de los marcos mentales que se utilizan para entender la vida. Y aquí emerge una idea que, aunque puede parecer sencilla, tiene un poder transformador. No todo lo que se desea realmente aumenta la felicidad, y no todo lo que se evita necesariamente la protege. Porque muchas veces, la búsqueda constante de más éxito, más dinero, más reconocimiento, no surge de una necesidad real, sino de una comparación constante. La mente compara, evalúa, mide. Y en ese proceso, redefine lo que considera suficiente. Una persona puede sentirse satisfecha con su vida hasta que observa la vida de otros. Hasta que se expone a estándares diferentes. Hasta que su percepción cambia. Y entonces, lo que antes era motivo de gratitud, se convierte en motivo de insatisfacción. Este proceso es silencioso, pero poderoso. Y es amplificado en un mundo donde la exposición a las vidas ajenas es constante. Donde las comparaciones no son ocasionales, sino permanentes. Donde la percepción de la realidad está mediada por imágenes cuidadosamente seleccionadas, por narrativas incompletas, por expectativas infladas. En ese contexto, la felicidad externa se vuelve aún más frágil. Porque depende de variables que no se pueden controlar. Pero la percepción, esa sí puede ser cultivada. No se trata de ignorar la realidad. No se trata de negar las dificultades. Se trata de desarrollar la capacidad de ver más allá de la superficie. De reconocer lo que ya está presente. De reconfigurar el enfoque mental hacia aquello que realmente aporta valor. La gratitud, por ejemplo, no es solo una emoción. Es una práctica. Una forma de entrenar la mente para reconocer lo que normalmente pasa desapercibido. Para contrarrestar la tendencia natural a enfocarse en lo que falta. Cuando una persona comienza a practicar la gratitud de forma consciente, algo cambia en su percepción. No porque su vida sea objetivamente diferente, sino porque su forma de interpretarla se transforma. Y con esa transformación, cambia la experiencia. Lo mismo ocurre con la atención plena. Con la capacidad de estar presente, de observar sin juicio, de experimentar el momento sin proyectarlo constantemente hacia el futuro o el pasado. Porque una gran parte de la insatisfacción humana no proviene de lo que está ocurriendo, sino de la distancia entre lo que es y lo que se espera que sea. Y esa distancia es, en gran medida, una construcción mental. Reducirla no implica conformismo. No implica renunciar al crecimiento o a la ambición. Implica equilibrar la aspiración con la apreciación. El deseo de avanzar con la capacidad de valorar lo que ya se ha alcanzado. Es en ese equilibrio donde la felicidad deja de ser una meta lejana y comienza a convertirse en una experiencia accesible. Una experiencia que no depende exclusivamente de lo externo, sino que se nutre de una relación más consciente con la propia mente. Porque al final, la pregunta no es cuánto se tiene, sino cómo se percibe lo que se tiene.
No es cuántas metas se alcanzan, sino qué significado se les da. No es cuánto cambia el mundo exterior, sino cómo evoluciona la forma en que se lo experimenta. Y cuando esa comprensión se integra, no solo como una idea, sino como una práctica diaria, la búsqueda de la felicidad cambia de dirección. Deja de mirar hacia afuera con desesperación y comienza a explorar hacia adentro con intención. Y en ese cambio de enfoque, silencioso pero profundo, se abre la posibilidad de una felicidad más estable, más auténtica y, sobre todo, más real. Hay una verdad que se revela no en teorías, ni en estadísticas, sino en los momentos más íntimos de la experiencia humana. Aparece en el silencio compartido entre dos personas que se entienden sin palabras. En el abrazo que llega justo cuando todo parece desmoronarse. En la risa que surge sin esfuerzo en compañía de alguien que hace que el tiempo pierda peso. Esa verdad es simple, pero profundamente poderosa. El ser humano no está diseñado para vivir solo. En el núcleo de la hipótesis de la felicidad se encuentra una comprensión que trasciende culturas, épocas y sistemas de pensamiento. La felicidad no es un proyecto individual. No es una conquista aislada. Es, en gran medida, el resultado de las conexiones que se construyen a lo largo de la vida. Porque, aunque la mente pueda engañarse haciéndole creer que la autosuficiencia es la meta final, el corazón, y todo el sistema emocional, cuenta una historia diferente. Desde los primeros momentos de la existencia, el ser humano depende del vínculo. Un recién nacido no sobrevive sin contacto, sin cuidado, sin conexión. Pero más allá de la supervivencia física, hay algo más profundo en juego, la necesidad de pertenecer, de ser visto, de ser comprendido. Esa necesidad no desaparece con el tiempo. Solo cambia de forma. Se transforma en amistad, en amor romántico, en familia elegida, en comunidades. Se expresa en la búsqueda de conexión auténtica, en el deseo de compartir experiencias, en la necesidad de sentir que uno no está navegando la vida en soledad. Y, sin embargo, en el mundo moderno, esta necesidad a menudo queda insatisfecha. Paradójicamente, en una era de hiperconexión digital, donde la comunicación es instantánea y constante, muchas personas experimentan una sensación creciente de aislamiento. Están conectadas, pero no vinculadas. Comunicadas, pero no comprendidas. La diferencia es sutil, pero crucial. Porque la conexión superficial no nutre. No calma. No construye significado. Solo la conexión profunda, aquella que implica vulnerabilidad, presencia y autenticidad, tiene el poder de transformar la experiencia interna. El problema es que ese tipo de conexión no ocurre por accidente. Requiere apertura. Requiere tiempo. Requiere la disposición a mostrarse sin máscaras, a ser visto en la propia imperfección. Y eso, para muchos, resulta incómodo. Porque implica riesgo. El riesgo de no ser aceptado. El riesgo de ser malinterpretado. El riesgo de que la conexión no sea correspondida. Y así, muchas personas construyen defensas. Barreras invisibles que protegen, pero también aíslan. Se vuelven autosuficientes en apariencia, independientes, fuertes. Pero en ese proceso, sacrifican una de las fuentes más profundas de bienestar. Porque la felicidad no crece en el aislamiento. Crece en el intercambio. En la mirada que valida. En la presencia que acompaña. En la sensación de que, incluso en los momentos más difíciles, hay alguien que permanece. Las investigaciones en psicología han demostrado una y otra vez que las relaciones significativas son uno de los factores más determinantes del bienestar a largo plazo. No el éxito material. No el estatus. No la acumulación de logros. Las relaciones. Pero no cualquier relación. No se trata de cantidad, sino de calidad. No de estar rodeado de personas, sino de sentirse verdaderamente conectado con algunas de ellas.
Una sola relación auténtica puede transformar completamente la experiencia de vida de una persona. Puede ofrecer apoyo en momentos de crisis, amplificar la alegría en momentos de éxito, proporcionar un sentido de pertenencia que ninguna otra cosa puede sustituir. Y lo más importante, puede servir como un espejo. Porque en las relaciones profundas, uno no solo se conecta con el otro, también se descubre a sí mismo. Se confrontan patrones, se revelan miedos, se exponen inseguridades. Pero también se cultivan virtudes, se desarrollan habilidades emocionales, se construye una versión más completa del propio ser. El amor, en este sentido, no es solo una emoción. Es una fuerza de transformación. Pero es importante entender que el amor no siempre se siente como se espera. No siempre es fácil, ni cómodo, ni constante. A veces exige paciencia, compromiso, esfuerzo consciente. A veces confronta en lugar de consolar. Y eso no lo hace menos valioso, lo hace más real. Porque el vínculo auténtico no se basa en la perfección, sino en la aceptación. En la capacidad de ver al otro, y a uno mismo, con claridad, sin idealizaciones, y aún así elegir permanecer. En un mundo que valora la independencia por encima de todo, esta idea puede parecer contraintuitiva. Pero la verdadera fortaleza no está en no necesitar a nadie, sino en saber construir relaciones que nutran, que eleven, que sostengan. Y eso comienza con una decisión interna. La decisión de priorizar el vínculo. De dedicar tiempo y energía a cultivar relaciones significativas. De escuchar con atención, de estar presente, de ofrecer sin esperar siempre una recompensa inmediata. Porque la conexión no es algo que simplemente se encuentra, es algo que se construye. Se construye en los pequeños gestos, en la consistencia, en la disposición a aparecer incluso cuando no es conveniente. Se construye en la honestidad, en la empatía, en la capacidad de sostener conversaciones difíciles sin huir. Y, con el tiempo, esa construcción se convierte en una red invisible de apoyo. Una red que sostiene en los momentos de caída. Que amplifica en los momentos de crecimiento. Que da sentido a experiencias que, de otro modo, podrían parecer vacías. Porque, al final, la vida no se mide solo por lo que se logra, sino por lo que se comparte. Los recuerdos más significativos rara vez están ligados a objetos o logros individuales. Están ligados a personas. A momentos vividos en conjunto. A emociones compartidas. Y es en esos momentos donde la felicidad deja de ser una idea abstracta y se convierte en una experiencia tangible. Una experiencia que no depende de la perfección de las circunstancias, sino de la calidad de las conexiones. Por eso, entender esta lección implica cambiar la forma en que se prioriza la vida. Implica reconocer que invertir en relaciones no es una distracción del éxito, es una parte esencial de él. Que dedicar tiempo a las personas que importan no es un lujo, es una necesidad. Y que, en última instancia, la felicidad no es algo que se acumula, sino algo que se co-crea. Porque nadie llega a una vida plena en soledad. Y cuando se comprende profundamente esta verdad, no solo a nivel intelectual, sino emocional, algo cambia en la forma de vivir. Las relaciones dejan de ser un complemento y se convierten en el centro. Y en ese centro, silencioso pero poderoso, la felicidad encuentra un lugar donde realmente puede crecer. Hay momentos en la vida que parecen romperlo todo. Instantes en los que la narrativa que una persona ha construido sobre sí misma, sobre su futuro, sobre el mundo, se fragmenta sin previo aviso. Puede ser una pérdida, un fracaso, una traición, una enfermedad, una caída inesperada. No importa la forma exacta. Lo que importa es la sensación, la certeza de que algo ha cambiado de manera irreversible. En esos momentos, la felicidad parece una idea lejana, casi irrelevante. Lo único que existe es el peso del presente, la incomodidad, el dolor, la incertidumbre. Y la mente,
en su intento por comprender, suele formular una pregunta inevitable: ¿por qué? Durante mucho tiempo, la adversidad ha sido vista como un obstáculo, como una interrupción del camino correcto, como algo que debe evitarse, minimizarse o superarse lo más rápido posible para volver a un estado anterior de normalidad. Pero dentro de la profundidad de la hipótesis de la felicidad emerge una perspectiva diferente. Una que no romantiza el sufrimiento, pero tampoco lo descarta como algo inútil. Una que plantea una posibilidad incómoda, pero profundamente transformadora: la adversidad no solo hiere, también puede revelar. Porque cuando todo funciona, cuando la vida fluye sin grandes fricciones, muchas partes del ser permanecen dormidas. No hay necesidad de cuestionar creencias profundas, de replantear prioridades, de examinar la propia identidad. Pero cuando llega la dificultad, algo se activa. Las estructuras internas que parecían sólidas comienzan a mostrar grietas. Las certezas se vuelven dudas. Los caminos trazados pierden claridad. Y en ese estado de inestabilidad, surge una oportunidad que no existía antes. La oportunidad de reconstruir. No desde la misma base, sino desde una comprensión más profunda. Este proceso no es automático. No toda adversidad conduce al crecimiento. De hecho, en muchos casos, puede generar estancamiento, resentimiento o cierre emocional. Pero en ciertas condiciones, cuando se procesa, cuando se reflexiona, cuando se integra, puede convertirse en un punto de inflexión. Un catalizador. Las investigaciones en psicología han identificado un fenómeno conocido como crecimiento postraumático. No se trata de negar el dolor, ni de afirmar que el sufrimiento es deseable. Se trata de reconocer que, para algunas personas, atravesar experiencias difíciles puede conducir a cambios positivos profundos. Cambios en la forma de ver la vida. Cambios en las prioridades. Cambios en la relación con uno mismo y con los demás. Después de una adversidad significativa, muchas personas reportan una mayor apreciación por lo que antes daban por sentado. Una conexión más profunda con otros. Una claridad renovada sobre lo que realmente importa. Es como si la experiencia hubiera eliminado capas superficiales, dejando al descubierto una versión más esencial del ser. Pero este proceso tiene un costo. No ocurre sin incomodidad. No ocurre sin atravesar momentos de confusión, de duda, de vulnerabilidad. No hay atajos. Y ahí radica una de las mayores resistencias humanas: el deseo de evitar el dolor a toda costa. La mente busca seguridad. Busca estabilidad. Busca predecibilidad. Y la adversidad representa lo opuesto. Pero evitar el dolor no siempre es la mejor estrategia para vivir plenamente. Porque en el intento constante de protegerse, una persona puede limitar su capacidad de experimentar. Puede evitar riesgos que son necesarios para crecer. Puede quedarse en zonas de confort que, aunque seguras, resultan estancadas. La vida, en su naturaleza más auténtica, incluye fricción. Incluye momentos de tensión, de desafío, de incertidumbre. Y es precisamente en esos momentos donde se desarrolla la resiliencia. La resiliencia no es la ausencia de dificultad. Es la capacidad de atravesarla sin perder la integridad interna. Es la habilidad de adaptarse, de encontrar sentido, de reconstruirse sin romperse completamente. Y esa habilidad no se desarrolla en la comodidad, se forja en la adversidad. Cada desafío enfrentado, cada obstáculo superado, cada caída seguida de una recuperación, deja una huella. Una memoria interna que, con el tiempo, fortalece la percepción de capacidad. Una persona resiliente no es alguien que nunca ha sufrido. Es alguien que ha aprendido, a través del sufrimiento, que puede sostenerse incluso en medio de la incertidumbre. Pero hay un elemento clave que determina si la adversidad se convierte en crecimiento o en estancamiento: el significado.
Lo que ocurre externamente es importante, pero la interpretación interna lo es aún más. Dos personas pueden atravesar experiencias similares y salir con resultados completamente distintos. Una puede sentirse destruida, atrapada en la narrativa del dolor. La otra puede encontrar en esa misma experiencia una oportunidad de redefinirse. La diferencia no está en el evento, está en el significado que se le atribuye. Construir significado no es un acto instantáneo. No ocurre en el momento del impacto. Requiere tiempo, reflexión, procesamiento emocional. Requiere la disposición a mirar la experiencia desde diferentes perspectivas, a integrar lo ocurrido en una narrativa más amplia. Y, sobre todo, requiere aceptación. No una aceptación pasiva, resignada, sino una aceptación activa. La capacidad de reconocer lo que ha sucedido sin negarlo, sin distorsionarlo, sin quedarse atrapado en la resistencia constante. Porque la resistencia prolonga el sufrimiento, mientras que la aceptación abre la puerta a la transformación. Aceptar no significa estar de acuerdo con lo ocurrido. No significa justificar el dolor. Significa dejar de luchar contra la realidad para poder empezar a trabajar con ella. Y es en ese punto donde la adversidad deja de ser solo una herida y comienza a convertirse en una fuente de aprendizaje. Una fuente de claridad. Una fuente de profundidad. Porque, con el tiempo, muchas personas descubren que las experiencias más difíciles de sus vidas fueron también las más formativas. Las que redefinieron su identidad. Las que les enseñaron lecciones que ninguna situación cómoda podría haber ofrecido. Esto no convierte al sufrimiento en algo deseable, pero sí lo transforma en algo potencialmente significativo. Y esa distinción es fundamental. Porque cambia la relación con la dificultad. En lugar de verla únicamente como un enemigo, comienza a percibirse también como un maestro exigente. Uno que no elige sus momentos, ni suaviza sus lecciones, pero que, si se escucha, puede ofrecer una comprensión más profunda de la vida. Y con esa comprensión, cambia la forma de avanzar. Las decisiones se vuelven más conscientes. Las prioridades más claras. Las relaciones más auténticas. La vida, en su totalidad, se experimenta con una mayor intensidad. Porque quien ha atravesado la adversidad con conciencia, no solo sobrevive. Se transforma. Y en esa transformación, la felicidad adquiere una nueva dimensión. Ya no es solo la ausencia de dolor. Es la presencia de significado incluso en medio de él. Es la capacidad de encontrar luz no porque la oscuridad haya desaparecido, sino porque se ha aprendido a verla de otra manera. Y al final, la pregunta deja de ser, ¿por qué ocurrió esto? Y se convierte en algo mucho más poderoso, ¿qué puedo construir a partir de esto? Hay una idea seductora que ha acompañado al ser humano durante siglos, pero que en el mundo moderno ha alcanzado una intensidad casi abrumadora, la creencia de que la felicidad consiste en sentirse bien la mayor parte del tiempo. Sentirse bien, evitar el dolor, maximizar el placer. Esta lógica, aparentemente simple, ha moldeado decisiones, estilos de vida y aspiraciones enteras. Se manifiesta en la búsqueda constante de comodidad, en la evitación del esfuerzo innecesario, en la acumulación de experiencias diseñadas para generar satisfacción inmediata. Y, sin embargo, hay algo que no encaja del todo. Porque cuando una persona organiza su vida exclusivamente en torno al placer, algo comienza a desdibujarse. Al principio, todo parece funcionar, hay estímulos, hay disfrute, hay momentos de gratificación. Pero con el tiempo, surge una sensación diferente. Una sensación más sutil, más difícil de nombrar. Vacío. No un vacío absoluto, sino una especie de insatisfacción persistente, como si algo importante estuviera ausente. Como si la vida, a pesar de estar llena de momentos agradables, careciera de una dirección más profunda.
Es en ese punto donde emerge una distinción fundamental, profundamente explorada en la hipótesis de la felicidad, la diferencia entre placer y significado. El placer es inmediato. Es sensorial. Es fácil de reconocer y, en muchos casos, fácil de obtener. Está ligado a experiencias que activan respuestas emocionales positivas en el corto plazo. El significado, en cambio, es más complejo. No siempre se siente bien en el momento. A veces implica esfuerzo, incomodidad, incluso sacrificio. Pero tiene una cualidad diferente, construye una narrativa. Da coherencia a la vida. Conecta acciones individuales con algo más grande. Y es en esa conexión donde surge una forma de felicidad más duradera. Porque el ser humano no solo busca sentirse bien, busca que su vida tenga sentido. Esta búsqueda de significado ha sido reconocida por tradiciones filosóficas y espirituales a lo largo de la historia. Desde la ética aristotélica hasta diversas corrientes orientales, se ha planteado una idea recurrente: la buena vida no es aquella que maximiza el placer, sino aquella que cultiva la virtud. La palabra virtud puede sonar antigua, incluso rígida. Pero en esencia, se refiere a cualidades humanas que permiten florecer: la honestidad, la generosidad, la disciplina, la valentía, la compasión. No son solo valores abstractos. Son formas de actuar, de relacionarse, de estar en el mundo. Y cuando una persona comienza a vivir alineada con estas cualidades, algo cambia. Las decisiones dejan de basarse únicamente en lo que resulta cómodo o agradable en el momento. Empiezan a orientarse hacia lo que es coherente, lo que construye, lo que contribuye. Esto no elimina el placer, pero lo reubica. El placer deja de ser el objetivo principal y se convierte en una consecuencia secundaria de una vida bien vivida. Porque hay una satisfacción particular, más profunda, más estable, que surge cuando una persona actúa en coherencia con sus valores. Cuando hace lo correcto incluso cuando no es fácil. Cuando elige el camino que construye, aunque implique esfuerzo. Es una satisfacción que no depende de estímulos externos inmediatos, sino de una sensación interna de integridad. De saber que lo que se hace, tiene sentido. Pero este tipo de vida no es automática. Requiere intención. Requiere reflexión. Requiere la capacidad de detenerse y preguntarse: ¿qué tipo de persona quiero ser? No solo qué quiere lograr, sino quién quiere llegar a ser. Esa pregunta cambia la dirección de la vida. Porque desplaza el enfoque desde los resultados externos hacia la identidad interna. Y cuando la identidad se convierte en el centro, las decisiones adquieren una nueva dimensión. Una persona que valora la honestidad no solo busca evitar mentir, busca construir una vida donde la verdad sea un principio constante. Una persona que valora la generosidad no solo da cuando le sobra, busca activamente oportunidades para contribuir. Una persona que valora la disciplina no solo actúa cuando tiene motivación, actúa incluso cuando no la tiene. Estas acciones, repetidas en el tiempo, construyen carácter. Y el carácter, a su vez, moldea la experiencia de vida. Porque no es lo mismo enfrentar los desafíos desde la impulsividad que desde la templanza. No es lo mismo construir relaciones desde el ego que desde la empatía. No es lo mismo tomar decisiones desde el miedo que desde la valentía. La virtud actúa como una brújula interna. No elimina la incertidumbre, pero ofrece una dirección. Y en esa dirección, la vida adquiere una coherencia que trasciende los altibajos emocionales. Porque incluso en momentos difíciles, incluso cuando el placer está ausente, el sentido puede permanecer. Una persona puede atravesar desafíos, sacrificios, esfuerzos prolongados, y aún así sentirse profundamente satisfecha si percibe que lo que está haciendo tiene valor. Esto es especialmente evidente en actividades que requieren compromiso a largo plazo: criar a un hijo, construir un proyecto significativo, desarrollar una habilidad, contribuir a una causa.
Estas experiencias no son constantemente placenteras. De hecho, muchas veces son exigentes, frustrantes, agotadoras. Pero están cargadas de significado. Y ese significado sostiene. Sostiene cuando la motivación fluctúa. Sostiene cuando el camino se vuelve difícil. Sostiene cuando los resultados no son inmediatos. Porque conecta la acción con algo más grande que el momento presente. Sin embargo, en una cultura orientada hacia la gratificación instantánea, esta perspectiva puede resultar contraintuitiva. Se ha promovido la idea de que la vida debe ser fácil, cómoda, constantemente agradable. Y cuando no lo es, se interpreta como un problema. Pero la realidad es otra. La vida plena no es una vida sin esfuerzo, es una vida con propósito. Y el propósito, por definición, implica dirección, compromiso, responsabilidad. Implica elegir caminos que no siempre son los más fáciles, pero que son los más significativos. Y en esa elección se encuentra una forma de libertad más profunda. La libertad de vivir de acuerdo con lo que realmente importa, en lugar de estar constantemente reaccionando a impulsos momentáneos. La libertad de construir una vida que no solo se siente bien, sino que también tiene sentido. Porque, al final, el placer es efímero. Viene y va. Depende de circunstancias, de estímulos, de estados internos cambiantes. El significado, en cambio, puede permanecer. Puede sostener una vida entera. Y cuando una persona logra integrar ambos, cuando encuentra formas de experimentar placer dentro de una vida guiada por la virtud y el propósito, entonces emerge una forma de felicidad más completa. No superficial. No frágil. No dependiente. Una felicidad que no solo se experimenta, se construye. Y esa construcción, lenta pero constante, es una de las expresiones más profundas de lo que significa vivir verdaderamente bien. Porque al final, la pregunta no es solo cómo sentirse feliz, sino cómo vivir una vida que, al mirarla en retrospectiva, valga la pena haber sido vivida. Hay decisiones en la vida que no se toman con una hoja de cálculo. No se resuelven con listas de pros y contras, ni con análisis fríos, ni con argumentos perfectamente estructurados. Son decisiones que emergen desde un lugar más profundo, más rápido, más intuitivo. Aparecen como una sensación inmediata de certeza o de rechazo. Un impulso interno que dice, esto está bien o esto no lo está. Esa voz, muchas veces silenciosa pero increíblemente influyente, es una de las fuerzas más poderosas que gobiernan la conducta humana. Y en el corazón de la hipótesis de la felicidad se encuentra una revelación que cambia radicalmente la forma en que se entiende la moralidad. Las personas no razonan primero para decidir qué es correcto, sienten primero, y luego razonan para justificarlo. Esta idea desafía una creencia profundamente arraigada. Durante siglos se ha asumido que la moralidad es el resultado del pensamiento racional. Que las personas analizan situaciones, aplican principios éticos y llegan a conclusiones lógicas sobre lo que está bien o mal. Pero la realidad psicológica es diferente. La mayoría de los juicios morales ocurren de forma rápida, automática, casi instantánea. Surgen desde la intuición, desde una respuesta emocional que precede al razonamiento consciente. El razonamiento, en muchos casos, actúa después. No como un juez imparcial, sino como un abogado defensor. Su función no es descubrir la verdad, sino justificar la reacción inicial. Esto explica por qué las discusiones morales suelen ser tan difíciles de resolver. Dos personas pueden presentar argumentos lógicos, coherentes, bien estructurados, y aún así no llegar a un acuerdo. Porque el desacuerdo no está en la lógica, está en la intuición. Cada individuo ha desarrollado, a lo largo de su vida, un conjunto de sensibilidades morales. Un sistema interno que responde de manera particular a temas como la justicia, la lealtad, la autoridad, la pureza, el daño.
Estas sensibilidades no son universales en su expresión. Están moldeadas por la cultura, por la educación, por la experiencia personal. Y cuando se activan, generan respuestas inmediatas. Una persona puede sentir indignación ante una injusticia, incluso antes de poder explicar por qué. Puede experimentar rechazo hacia una acción sin tener una justificación clara. Puede sentirse profundamente conmovida por un acto de generosidad, sin necesidad de analizarlo. Estas reacciones son reales. Son poderosas. Y, en gran medida, son las que guían el comportamiento. Pero esto plantea un desafío. Si las intuiciones morales son tan influyentes, ¿cómo se construye una vida coherente? ¿Cómo se desarrollan valores sólidos en un sistema que no siempre opera de forma consciente? La respuesta no está en ignorar la intuición, sino en comprenderla. Porque aunque las intuiciones son rápidas, no son infalibles. Pueden estar sesgadas. Pueden estar influenciadas por prejuicios, por experiencias limitadas, por contextos específicos. Y es aquí donde el jinete, la parte racional, vuelve a tener un papel fundamental. No como controlador absoluto, pero sí como observador y refinador. La mente moral, en su forma más madura, no elimina la intuición, la examina. Se pregunta de dónde viene una reacción. ¿Qué la está motivando? Si está alineada con los valores que se desean cultivar. Este proceso no es inmediato. Requiere tiempo, reflexión, apertura. Requiere la capacidad de cuestionar las propias certezas, de considerar perspectivas diferentes, de reconocer que la propia visión del mundo no es la única posible. Y en ese ejercicio, algo comienza a expandirse. La empatía. Porque cuando una persona entiende que los demás también están guiados por sus propias intuiciones, que sus acciones no siempre nacen de la maldad, sino de sistemas internos diferentes, se abre la posibilidad de una comprensión más profunda. No necesariamente de acuerdo, pero sí de comprensión. Y esa comprensión es clave para construir relaciones, comunidades y sociedades más cohesionadas. Pero la mente moral no solo influye en cómo se juzga a los demás, también moldea la relación con uno mismo. Porque cada persona tiene un conjunto de estándares internos. Una idea de lo que significa ser bueno, correcto, valioso. Y cuando las acciones no se alinean con esos estándares, aparece una tensión. Culpa. Vergüenza. Incomodidad. Estas emociones, aunque a menudo se perciben como negativas, cumplen una función importante. Señalan una desconexión entre el comportamiento y los valores. Y esa señal puede ser utilizada de dos maneras. Puede ignorarse, justificarse, suprimirse, lo que lleva a una desconexión progresiva. O puede escucharse, analizarse, integrarse, lo que permite un ajuste. Una recalibración. Y en ese proceso se construye algo esencial, la integridad. La integridad no es perfección. No es la ausencia de errores. Es la coherencia progresiva entre lo que se cree y lo que se hace. Es la capacidad de reconocer fallos sin negarlos y de actuar en consecuencia. Y cuando esa coherencia se fortalece, emerge una sensación particular. Una sensación de alineación interna. De saber que, más allá de las circunstancias externas, se está viviendo de acuerdo con principios que tienen significado. Esa sensación es una fuente profunda de bienestar. Porque conecta la vida diaria con un propósito más amplio. No un propósito abstracto o grandioso necesariamente, sino un sentido de dirección que guía las decisiones, que da contexto a las acciones, que convierte lo cotidiano en algo significativo. El propósito, en este sentido, no es algo que se encuentra de repente. Se construye a través de elecciones repetidas, a través de la clarificación de valores, a través de la integración de la mente intuitiva y la mente reflexiva. Cuando estas dos dimensiones, intuición y razón,
comienzan a colaborar en lugar de competir, la mente moral se vuelve más equilibrada, más consciente, más alineada. Y en ese estado, las decisiones dejan de ser reacciones impulsivas o cálculos fríos y se convierten en expresiones coherentes de una identidad en evolución. Porque, al final, la moralidad no es solo un conjunto de reglas externas. Es una estructura interna que da forma a la experiencia de vida. Define cómo se perciben los demás, cómo se interpretan las situaciones, cómo se evalúan las propias acciones. Y cuando esa estructura se cultiva con intención, con apertura, con reflexión, se convierte en una fuente de estabilidad. En una brújula que orienta incluso en medio de la incertidumbre. Y en esa orientación, la vida adquiere una claridad diferente. No absoluta. No perfecta. Pero suficiente para avanzar con sentido. Porque al final, la pregunta no es solo qué es correcto o incorrecto, sino cómo construir una mente que no solo juzgue, sino que también comprenda, integre y guíe hacia una vida con propósito real. Hay una sensación particular que muchas personas han experimentado al menos una vez en la vida. No es euforia, ni excitación intensa, ni una alegría explosiva. Es algo más silencioso, pero profundamente estable. Es la sensación de estar en paz con uno mismo. De que, por un momento, no hay conflicto interno. No hay lucha entre lo que se quiere y lo que se hace. No hay una voz que empuja en una dirección mientras otra tira en sentido opuesto. Todo parece alinearse. Pensamientos, emociones, acciones, en sincronía. Esa sensación, aunque fugaz para muchos, revela algo fundamental. La felicidad más profunda no proviene solo de lo que se experimenta, sino de cómo se organizan las partes internas que generan esa experiencia. En el trasfondo de la hipótesis de la felicidad, esta idea toma forma a través de una pregunta esencial: ¿qué ocurre cuando las distintas dimensiones del ser humano dejan de competir y comienzan a cooperar? Porque, como se ha explorado a lo largo de este recorrido, la mente no es una entidad única y homogénea. Es un sistema compuesto por múltiples procesos, impulsos, valores y motivaciones que no siempre están alineados. Está el jinete y el elefante. Está la búsqueda de placer y la necesidad de significado. Está la intuición moral y la reflexión consciente. Está el deseo de seguridad y la necesidad de crecimiento. Cada una de estas fuerzas tiene su propia lógica, su propia energía, su propia dirección. Y cuando no están integradas, la experiencia interna se fragmenta. Una persona puede querer avanzar, pero sentir miedo. Puede valorar la disciplina, pero caer en la procrastinación. Puede desear conexión, pero evitar la vulnerabilidad. Puede aspirar a una vida con propósito, pero perderse en distracciones inmediatas. Esta fragmentación no es un error, es una condición humana. Pero no tiene por qué ser permanente. La clave no está en eliminar estas partes, ni en suprimir aquellas que resultan incómodas. La clave está en integrarlas. En crear un sistema interno donde cada parte tenga un lugar, una función, una voz, pero donde ninguna domine de forma caótica. Este proceso de integración es, en esencia, el camino hacia la coherencia. Y la coherencia es una de las formas más profundas de bienestar. Porque cuando una persona vive de forma coherente, hay una sensación de claridad interna. Las decisiones no generan fricción constante. Las acciones reflejan valores. Las emociones, aunque diversas, no se perciben como amenazas, sino como señales. Pero alcanzar este estado no es automático. Requiere un trabajo consciente. Requiere observar los propios patrones, reconocer las contradicciones, aceptar las tensiones internas sin negarlas. Requiere desarrollar una relación diferente con uno mismo. Una relación basada no en el juicio constante, sino en la comprensión. Porque muchas de las luchas internas no se resuelven a través de la fuerza, sino a través de la integración.
Una emoción no desaparece porque se la ignore. Un impulso no se transforma porque se lo reprima. Una creencia no cambia porque se la contradiga superficialmente. El cambio real ocurre cuando se comprende el origen, la función, el contexto de cada parte. Cuando se escucha sin reaccionar de inmediato. Cuando se crea espacio para que lo interno se exprese sin desbordar lo externo. Este proceso es profundamente personal. No hay una fórmula única. Pero hay principios que lo facilitan. Uno de ellos es la atención consciente. La capacidad de observar los propios pensamientos y emociones sin identificarse completamente con ellos. De reconocer que una emoción está presente, sin asumir que define toda la realidad. Este espacio entre estímulo y respuesta es fundamental. Porque permite elegir. Permite que el jinete no solo reaccione, sino que guíe con mayor claridad. Permite que el elefante no actúe de forma automática, sino que se regule progresivamente. Otro principio es la alineación con valores. Cuando una persona tiene claridad sobre lo que realmente importa, no a nivel superficial, sino profundamente, puede utilizar esos valores como eje de integración. Las decisiones se vuelven más coherentes. Las acciones más consistentes. Las contradicciones más visibles. Y, con el tiempo, más resolubles. Pero hay un elemento adicional que potencia este proceso de integración, el estado de flujo. El flujo es una experiencia en la que la atención se encuentra completamente absorbida en una actividad. No hay distracción, no hay conflicto interno, no hay una conciencia excesiva del tiempo o del esfuerzo. Solo hay acción y presencia. En esos momentos, las diferentes partes del yo parecen sincronizarse de forma natural. El pensamiento, la emoción y la acción se alinean en una sola dirección. Y esa alineación genera una forma particular de satisfacción. No es placer superficial, es plenitud. El flujo no ocurre por casualidad. Suele aparecer cuando hay un equilibrio entre desafío y habilidad. Cuando una actividad exige lo suficiente para mantener la atención, pero no tanto como para generar ansiedad. Cuando hay propósito en la acción. Y cultivar este tipo de experiencias es una forma práctica de avanzar hacia la integración. Porque entrenan al sistema interno a funcionar de manera coordinada. A experimentar lo que significa estar completamente presente, completamente involucrado, completamente alineado. Pero más allá de momentos específicos, la integración es un proceso continuo. No se alcanza una vez y se mantiene para siempre. Requiere ajuste constante, reflexión periódica, disposición a evolucionar. Porque la vida cambia. Las circunstancias cambian. Las prioridades cambian. Y el sistema interno necesita adaptarse. La clave está en mantener una relación flexible con uno mismo. En no aferrarse a identidades rígidas, en permitir el crecimiento, en aceptar que la coherencia no es perfección, sino dirección. Una dirección que se construye día a día, decisión a decisión. Y cuando esa dirección se mantiene, incluso con errores, incluso con retrocesos, algo se consolida. Una sensación de integridad. De ser una sola persona, incluso en la complejidad. De no tener que fragmentarse para funcionar. De poder habitar la propia vida sin una lucha constante. Y en ese estado, la felicidad adquiere una nueva forma. Ya no depende únicamente de lo que ocurre externamente. Ya no fluctúa con cada cambio de circunstancia. Se convierte en una consecuencia natural de la coherencia interna. De la integración de las partes. De la alineación entre lo que se es y lo que se hace. Porque, al final, la plenitud no es la ausencia de conflicto. Es la capacidad de sostener ese conflicto sin romperse y de transformarlo en una fuerza que impulsa hacia una vida más auténtica. Y cuando eso ocurre, la vida deja de sentirse como una serie de fragmentos desconectados. Y comienza a experimentarse como una totalidad.
Al final de este recorrido, algo comienza a revelarse con una claridad distinta. No como una respuesta definitiva, ni como una fórmula cerrada, sino como una comprensión más profunda, más honesta, más humana. La felicidad no es un destino. No es un punto al que se llega tras cumplir una serie de condiciones. No es una meta fija que, una vez alcanzada, permanece intacta. Tampoco es un estado constante, libre de altibajos, inmune al cambio. La felicidad es una construcción. Una construcción silenciosa, progresiva, que ocurre en el interior de cada persona. No como resultado de una única decisión, sino como consecuencia de muchas pequeñas elecciones que, con el tiempo, comienzan a alinearse. Y en el corazón de la hipótesis de la felicidad se encuentra precisamente esa invitación, dejar de buscar respuestas simples para una experiencia compleja y empezar a construir una vida que, en su totalidad, tenga sentido. Porque si algo ha quedado claro a lo largo de este viaje, es que la felicidad no depende de un solo factor. No depende únicamente de la mente racional, ni exclusivamente de las emociones. No se encuentra solo en el placer, ni únicamente en el significado. No vive en el aislamiento, ni se sostiene sin conexión. Es el resultado de una integración. La integración del jinete y el elefante. La comprensión de que la mente no es un sistema perfectamente coherente, sino un conjunto de fuerzas que necesitan aprender a colaborar. Que el autocontrol no se impone, se cultiva. Que la disciplina no se sostiene en la fuerza, sino en la alineación. Es también la aceptación de que lo externo, aunque influye, no define completamente la experiencia interna. Que la mente se adapta, que la percepción moldea la realidad, que la felicidad no puede depender únicamente de lo que cambia constantemente. Y en ese reconocimiento surge una responsabilidad. La responsabilidad de entrenar la atención, de cultivar la gratitud, de elegir conscientemente en qué enfocar la energía mental. Porque no todo lo que ocurre puede controlarse, pero sí puede influirse la forma en que se interpreta. La felicidad también se construye en el vínculo. En la decisión de conectar, de abrirse, de invertir en relaciones que nutran. En comprender que el bienestar no es un proyecto individual, sino una experiencia compartida. Que los momentos más significativos no suelen estar marcados por logros aislados, sino por la presencia de otros. Por la sensación de ser visto, de ser comprendido, de pertenecer. Y en un mundo que constantemente empuja hacia la autosuficiencia, esta comprensión se vuelve aún más valiosa. Porque recuerda algo esencial, nadie construye una vida plena en soledad. Pero quizás uno de los aprendizajes más profundos es la relación con la adversidad. La capacidad de mirar el dolor no solo como una interrupción, sino como una posibilidad. No como algo que se desea, pero sí como algo que, si se atraviesa con conciencia, puede transformar. Porque en los momentos de ruptura, algo se revela. Las prioridades se redefinen. Las certezas se cuestionan. La identidad se reconfigura. Y en ese proceso surge una oportunidad que no existe en la comodidad, la oportunidad de crecer de forma auténtica. De construir desde una base más real. La felicidad, entonces, deja de ser la ausencia de dolor y se convierte en la capacidad de encontrar significado incluso en medio de él. Y ese significado está profundamente ligado a la virtud. A la forma en que una persona decide vivir, actuar, relacionarse. Porque más allá del placer inmediato, existe una satisfacción más profunda, la de vivir en coherencia con valores que realmente importan. La honestidad, la generosidad, la disciplina, la compasión, no son solo ideales abstractos. Son herramientas prácticas para construir una vida con dirección. Una vida que no solo se siente bien en el momento, sino que, al mirarla en retrospectiva, tiene peso, tiene sentido. Pero para que todo esto cobre forma, hay un elemento indispensable, la conciencia. La capacidad de observar, de cuestionar, de reflexionar.
de no vivir en piloto automático. Porque sin conciencia, la mente sigue sus patrones habituales. Repite ciclos. Responde de forma automática. Busca lo inmediato, evita lo incómodo, se pierde en distracciones. Pero con conciencia, se abre un espacio. Un espacio donde es posible elegir. Elegir cómo responder, qué priorizar, hacia dónde dirigir la propia vida. Y en ese espacio comienza la verdadera construcción. No una construcción perfecta, libre de errores, sino una construcción real. Con avances y retrocesos. Con claridad y confusión. Con momentos de alineación y momentos de desajuste. Pero siempre con una dirección. Porque la coherencia no es perfección. Es consistencia en el intento. Es volver una y otra vez a lo que importa, incluso después de desviarse. Es aprender a integrar las diferentes partes del yo, no eliminarlas. Es permitir que la mente racional y la emocional trabajen juntas, que el deseo de placer y la búsqueda de significado se equilibren, que la intuición y la reflexión se complementen. Y cuando esa integración comienza a ocurrir, la vida cambia. No necesariamente en sus circunstancias externas, pero sí en la forma en que se experimenta. Las decisiones se vuelven más claras. Las relaciones más profundas. Los desafíos más manejables. Los momentos de alegría más presentes. Y, poco a poco, emerge una sensación que no depende de condiciones perfectas. Una sensación de plenitud. De estar viviendo una vida que, con todas sus imperfecciones, tiene sentido. Y quizás esa es la verdadera esencia de la felicidad. No una emoción constante. No una ausencia total de dificultad. Sino una forma de vivir. Una forma de relacionarse con uno mismo, con los demás, con el mundo. Una forma que se construye día a día, en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo invisible. Porque al final, la vida no se transforma en un instante. Se transforma en el proceso. En la suma de decisiones que, con el tiempo, definen una dirección. Y esa dirección es lo que realmente importa. Así, la pregunta ya no es cómo ser feliz. La pregunta es más profunda, más desafiante y, al mismo tiempo, más liberadora. ¿Qué tipo de vida se está construyendo mientras se busca la felicidad?